¿Nunca les ha pasado que entran en una habitación y de repente se les va el santo al cielo, olvidando por completo a qué iban? ¿O que buscan las gafas desesperadamente por toda la casa cuando en realidad las llevan puestas en la cabeza? Claro, esto nos pasa a todos, y normalmente lo achacamos al cansancio o a la distracción. Pero, ¿y si estos momentos no fueran solo anécdotas graciosas, sino las primeras señales, apenas perceptibles, de un problema mucho más serio? En este vídeo vamos a analizar 20 hábitos y cambios de comportamiento aparentemente inofensivos que podrían ser síntomas tempranos de la demencia. Hay algunos que les van a sorprender muchísimo, porque no tienen nada que ver con la memoria tal y como la entendemos. Quédense hasta el final para saber qué señales son las que de verdad merecen nuestra atención. Veremos cómo proteger nuestro cerebro y cómo ayudar a tiempo a nuestros seres queridos. ¿Están listos para hacer esta comprobación? Pues, empezamos. Antes de meternos de lleno con la lista, vamos a aclarar bien qué es la demencia. Mucha gente cree equivocadamente que es simplemente la falta de memoria por la edad, el olvido senil. Pero en realidad, es un concepto mucho más amplio. La demencia no es una enfermedad concreta, sino un término general, que describe un síndrome donde se produce una degradación progresiva de la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas. Imaginen que nuestro cerebro es un ordenador complejísimo, y la demencia es como un virus que, poco a poco, va estropeando su sistema operativo. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, representando entre el 60 y el 70% de todos los casos. Lo más importante que debemos entender es que la demencia no empieza de repente. Se va acercando lentamente, de manera sigilosa, y sus primeros síntomas muchas veces se disfrazan de rasgos de la personalidad o de simples efectos del estrés. Por eso la detección temprana es crucial. Cuanto antes reconozcamos estas señales, más tiempo tendremos para ralentizar el proceso y poder adaptarnos mejor a los cambios. Empecemos con la primera señal, y una de las más reveladoras: la dificultad para realizar tareas que nos resultan completamente familiares. No estamos hablando de aprender algo nuevo, sino de tener problemas con aquello que hemos estado haciendo en piloto automático durante años. Imaginen a una persona que lleva toda la vida cocinando su guiso familiar, ese plato que le sale de maravilla, y de repente empieza a confundir la secuencia de los ingredientes, olvida añadir algo esencial, o se queda parada delante de la olla sin saber qué paso seguir. O ese conductor experimentado que, de repente, se pierde en el trayecto habitual a su casa de campo o a la panadería, un camino que ha recorrido cientos de veces. Esto también puede verse en cosas más sencillas. Dificultades para usar el mando a distancia de la televisión, que hasta ayer era totalmente intuitivo, o problemas para manejar el programa de la lavadora. El punto clave aquí es la alteración de la llamada memoria procedimental, o memoria de procedimientos, que es la responsable de nuestros hábitos y habilidades. Cuando este sistema empieza a fallar, las acciones sencillas que hacemos en automático exigen un esfuerzo mental enorme. No es solo un despiste o un simple olvido. Es una señal de que el cerebro está perdiendo la habilidad de coordinar esas secuencias complejas de pasos. El segundo indicador clave, o señal de alarma, tiene que ver con la dificultad para planificar y resolver problemas. Nuestro cerebro está planificando constantemente, desde hacer la lista de la compra hasta desarrollar un proyecto de trabajo complicado. Con la demencia temprana, esta capacidad, conocida técnicamente como función ejecutiva, empieza a fallar o a debilitarse. A la persona le cuesta mucho más elaborar un plan de acción y apegarse a él. Por ejemplo, manejar el presupuesto mensual se vuelve una tarea difícil. Pagar las facturas a tiempo, hacer seguimiento de los gastos. Lo que antes era una rutina simple y automática, se convierte en un rompecabezas casi imposible de resolver. Otro buen ejemplo es intentar cocinar con una receta nueva. Esto exige mucha concentración, la habilidad de seguir instrucciones paso a paso,
y mantener varios procesos en la mente al mismo tiempo. Alguien con deterioro cognitivo temprano puede perderse o bloquearse tan pronto como llega al segundo o tercer paso. Incluso los juegos de mesa que requieren estrategia, como el ajedrez o el bridge, de repente se vuelven demasiado complicados. Es crucial distinguir esto de la fatiga o el cansancio normal. Si usted a veces no tiene ganas de revisar las cuentas después de un día agotador, es totalmente comprensible. Pero si esta incapacidad para concentrarse en números y planes se vuelve una constante, es una razón de peso para prestar atención y consultar. El tercer indicio, y que la gente alrededor suele notar con frecuencia, es la desorientación en el tiempo y en el espacio. Esto es mucho más grave que simplemente olvidar qué día de la semana es hoy. Algo que nos pasa a muchos, sobre todo si estamos de vacaciones o es fin de semana. En las etapas iniciales de la demencia, la persona puede perder la noción no solo de los días, sino también de los meses, e incluso de las estaciones. Puede que empiece a preparar el año nuevo en pleno julio, o que espere el autobús un domingo cuando sabe que tiene otro horario diferente. La desorientación espacial se manifiesta de una manera incluso más preocupante. La persona puede perderse en lugares que conoce muy bien. En su propio barrio, en una tienda grande donde ha estado muchísimas veces, o incluso dentro de su propia casa, tardando en encontrar el camino de la habitación a la cocina. Podría quedarse mucho tiempo parado en la calle, intentando entender dónde está y hacia dónde debe dirigirse. Esto sucede porque las áreas del cerebro responsables de crear y usar nuestros mapas internos empiezan a atrofiarse. Estos episodios generan en la persona un estrés, un miedo y una confusión muy fuertes, lo que a menudo lleva a que empiece a evitar salir de casa si no va acompañada. A continuación, tenemos un síntoma que no siempre se asocia directamente con el funcionamiento cerebral: las dificultades para percibir o interpretar la información visual. Puede que nuestros ojos vean perfectamente, pero es el cerebro, encargado de procesar esa imagen recibida, el que empieza a fallar o a confundirse. A la persona le resulta difícil calcular distancias, distinguir colores o reconocer contrastes. Esto se traduce en problemas serios al conducir. Por ejemplo, calcular la distancia con el coche de delante se vuelve complicado, o no se logra percibir a tiempo a un peatón. En el día a día, esto se manifiesta cuando la persona derrama una bebida porque intenta poner la taza fuera de la mesa, o tropieza en un lugar llano porque no calcula bien la altura de un escalón. Otro aspecto muy delicado es la dificultad para reconocer caras. El afectado puede no identificar a viejos conocidos, o incluso a familiares lejanos. En casos más graves, llegan a no reconocer su propio reflejo en el espejo, tratándolo como si fuera un desconocido. Es fundamental entender que esto no tiene nada que ver con la mala visión que se corrige con gafas. Es, repetimos, un problema de cómo el cerebro interpreta las señales visuales. Por lo tanto, si su ser querido se queja de la vista, pero el oculista no encuentra ninguna anomalía, es crucial que se preste atención a otras funciones cognitivas. El quinto indicio que debemos observar es la aparición de problemas con el habla, tanto oral como escrita. A todos nos pasa que a veces olvidamos una palabra y decimos, ¡ay, cómo se llama eso!, o la cosa esta. Pero en la demencia temprana, esto ocurre muchísimo más a menudo, incluso con las palabras más sencillas y cotidianas. La persona puede detenerse en mitad de una frase, intentando recordar el nombre de un objeto de uso diario, como una cuchara o las llaves. Para compensar, a veces reemplaza esa palabra olvidada con una descripción, diciendo algo como, «Pásame esa cosa con la que se come la sopa». Su habla se vuelve menos fluida, con pausas largas y silencios incómodos. Además, le resulta muy difícil seguir el hilo de una conversación, sobre todo si hay varias personas hablando a la vez. Puede preguntar constantemente qué se dijo, perder el foco de lo que está diciendo, o contestar completamente fuera de lugar. Esto ocurre porque los centros del lenguaje en el cerebro empiezan a fallar.
Los problemas no se limitan solo al habla, también afectan la escritura. La letra puede volverse casi ilegible, y en el texto aparecen fallos gramaticales y de ortografía que antes no cometía. A la persona le cuesta mucho plasmar sus ideas en papel, por ejemplo, al redactar una nota sencilla o un simple mensaje de felicitación. Ahora vamos con el sexto signo. La persona empieza a perder objetos con mucha frecuencia, y lo que es aún más importante, pierde la habilidad de reconstruir la secuencia de sus acciones para poder encontrarlos. Perder las llaves o el móvil de vez en cuando es algo totalmente normal, algo que nos pasa a todos. Cuando eso sucede, generalmente hacemos un repaso mental de nuestro día, ¿verdad? Pensamos, a ver, llegué a casa, dejé el bolso aquí, por lo tanto, las llaves deben estar cerca. Quien sufre demencia en una etapa temprana pierde precisamente esta capacidad. Simplemente no puede reconstruir esa cadena lógica de eventos. Pero esto no termina aquí. Los objetos empiezan a aparecer en lugares completamente ilógicos o disparatados. Por ejemplo, es posible encontrar el mando a distancia del televisor dentro de la nevera, o la cartera guardada en una cacerola. Ojo, esto no ocurre por un simple despiste o distracción, sino por una clara alteración del pensamiento lógico. Con el paso del tiempo, esta situación puede derivar en un sentimiento de gran desconfianza. La persona, al no encontrar sus pertenencias, empieza a culpar a su entorno de haberle robado. Puede llegar a creer sinceramente que los vecinos o los propios familiares están escondiendo sus gafas o su pasaporte a propósito. Naturalmente, esto se convierte en una fuente constante de conflictos, discusiones y resentimiento dentro de la familia. Aunque la verdadera causa no está en la mala intención de los seres queridos, sino en el deterioro cognitivo. La séptima señal de alarma tiene que ver con la pérdida del juicio crítico y la dificultad para tomar decisiones acertadas. Este es uno de los síntomas más peligrosos, ya que puede tener consecuencias muy graves. La persona empieza a cambiar su sistema de valores y pierde la capacidad de evaluar las situaciones de forma adecuada. Por ejemplo, pueden caer fácilmente en las redes de los estafadores, entregando todos sus ahorros por una supuesta medicina milagrosa, o creyendo ciegamente a los timadores telefónicos. Su capacidad para gestionar las finanzas se reduce drásticamente. Pueden hacer compras impulsivas sin pensar y gastar grandes sumas de dinero en cosas que realmente no necesitan. Este deterioro del juicio también se manifiesta en el día a día. La persona puede vestirse de forma inadecuada para el clima, salir a la calle en pleno invierno solo con una camisa fina, o al revés, ponerse el abrigo de piel en pleno verano. También puede descuidar la higiene personal, pensando que ya no es tan necesaria. Incluso puede empezar a decir cosas fuera de lugar en público, sin darse cuenta de que sus comentarios pueden ofender o chocar a los demás. Le cuesta mucho trabajo evaluar el contexto social. Y esto no se trata de caprichos, ni de querer llamar la atención. Es la consecuencia directa de que las áreas del cerebro responsables del autocontrol y del análisis de las consecuencias están empezando a funcionar peor. El octavo signo de alarma que debemos considerar es el aislamiento social. Alguien que siempre ha sido el alma de la fiesta, a quien le encantaba ver a los amigos, salir o ir a clubes de actividades, de repente se convierte en un completo hogareño. Empieza a rechazar invitaciones, poniendo siempre excusas como el cansancio, algún malestar físico o que está muy ocupado. Pero la realidad es que la razón suele ser más profunda. En primer lugar, como ya hemos comentado, le cuesta seguir una conversación. Teme parecer despistado, olvidar una palabra o perder el hilo de lo que se está diciendo. En segundo lugar, el ambiente ruidoso o demasiados estímulos a la vez pueden provocarle una sobrecarga mental y, por lo tanto, confusión o desorientación. Y en tercer lugar, puede que simplemente esté perdiendo el interés en cosas que antes disfrutaba muchísimo. Abandona su afición favorita, ya sea la pesca, el punto o tocar la guitarra. Incluso deja de seguir las noticias de su equipo deportivo favorito,
aunque antes no se perdía ni un solo partido. Este aislamiento social es una señal de alarma muy preocupante. No solo es un síntoma, sino que también empeora la situación, ya que la comunicación y la actividad mental son factores vitales para mantener la buena salud de nuestro cerebro. La novena señal, y la que suele ser más dolorosa para la familia, son esos cambios radicales en el humor y en la forma de ser de la persona. La persona que hemos conocido de toda la vida puede volverse casi irreconocible. Ese familiar tan tranquilo y de buen carácter puede tornarse irritable, volverse desconfiado o incluso mostrarse agresivo. Puede alterarse con facilidad, entrar en confusión, frustrarse o romper a llorar sin que haya un motivo claro. Es habitual que aparezca una ansiedad o un miedo sin razón. Puede empezar a temer quedarse solo en casa o incluso salir a la calle. La desconfianza o la suspicacia es otra característica muy dolorosa. Puede comenzar a esconder objetos o, peor aún, a acusar a sus seres queridos de estar confabulando o conspirando contra él. A veces, esta transformación se manifiesta como una pérdida total de empatía. La persona se vuelve egocéntrica, totalmente indiferente a los sentimientos y a los problemas de los demás, incluso de aquellos que le son más cercanos. Es fundamental entender que esto no significa que a la persona se le haya amargado el carácter. Es la consecuencia directa de los cambios orgánicos que están ocurriendo en el cerebro, sobre todo en los lóbulos frontales, que son la parte que controla las emociones y nuestro comportamiento social. Estos cambios son verdaderamente angustiosos, no solo para quienes lo rodean y lo cuidan, sino también para la propia persona enferma, que a menudo no tiene ni idea de lo que le está ocurriendo. El 10º punto está muy ligado a lo que ya hemos hablado, pero merece que le dediquemos un momento especial. Hablamos de la apatía y la pérdida total de iniciativa. La persona pierde el interés por absolutamente todo. Le da igual lo que haya para comer, qué película poner, o dónde ir a dar una vuelta. Puede pasarse horas sentado en el sillón, con la mirada perdida en un punto fijo, o cambiando los canales de la televisión sin ningún objetivo. Dejan de alegrarle las cosas que antes le llenaban, disfrutar de los nietos, trabajar en el jardín o leer un buen libro. Para empezar cualquier acción, incluso las más básicas, como ducharse o prepararse algo de comer, necesita un impulso tremendo, una fuerza de voluntad externa. Hay que estar constantemente empujándole y dándole ánimo. Desde fuera, esto puede parecer pereza simple o incluso depresión. Y es cierto, la apatía es un síntoma común de la depresión. Pero cuando ocurre dentro del contexto de la demencia, la naturaleza es diferente. No es tanto que la persona esté deprimida, sino que ha perdido la motivación interna, ese motor, que nos obliga a actuar y a movernos. Esto sucede porque hay un fallo en las conexiones de las partes del cerebro, que se encargan de fijar objetivos y de sentir esa recompensa cuando los cumplimos. El 11º indicio, o la señal número 11, es que empezamos a notar dificultades crecientes para entender ideas complejas y el pensamiento abstracto. Nuestro cerebro no solo maneja cosas concretas, sino que también procesa las abstracciones, el sentido del humor, las metáforas o el sarcasmo. Pero en las fases iniciales de la demencia, esta habilidad comienza a desaparecer. La persona puede dejar de entender los chistes y empezar a tomarse todo al pie de la letra. Puede ofenderse por un comentario irónico, tomándolo como algo totalmente serio. Se vuelve muy difícil captar el sentido figurado de los refranes o las frases hechas. Esta dificultad también se extiende al entendimiento de documentos financieros o legales, que suelen requerir analizar y comparar mucha información. Por ejemplo, descifrar las condiciones de un depósito bancario o entender el manual de instrucciones de un dispositivo nuevo se convierte en una tarea inabarcable. La persona también puede tener problemas para generalizar la información. Si le pedimos que agrupe en una sola palabra elementos como silla, mesa, armario, puede quedarse en blanco sin poder llegar al concepto de muebles.
Esto sucede porque las áreas del cerebro responsables de las funciones cognitivas superiores, que son las que gestionan el pensamiento complejo, son de las primeras en empezar a deteriorarse. El síntoma número 12, y que a menudo nos pone de los nervios, pero al que debemos estar muy atentos, es la repetición de las mismas preguntas o de las mismas historias. La persona nos puede preguntar la hora, y a los 5 minutos volver a hacerlo, como si el dato fuera completamente nuevo. O puede contarnos esa misma anécdota de su juventud varias veces en el mismo rato. Esto es una señal inequívoca de que la memoria a corto plazo está fallando. El cerebro no es capaz de fijar la información reciente, por lo que, para esa persona, la pregunta o el relato siempre resultan novedosos. Es crucial saber diferenciar esto de la simple costumbre que tenemos los mayores de repetir, de vez en cuando, nuestras historias favoritas. En el caso del deterioro cognitivo, la repetición ocurre en un espacio de tiempo muy breve, y la persona realmente no tiene el menor recuerdo de haberlo dicho antes. No es que lo haga por fastidiar, es que, honestamente, no se da cuenta de la repetición. La reacción paciente y cariñosa de los seres queridos es fundamental en estas situaciones, aunque reconozcamos que resulta increíblemente difícil mantener la calma. La irritación o las discusiones, como decir, «Ya me has contado esto 3 veces», solo consiguen aumentar su estrés y su confusión. El punto número 13 aborda un tema especialmente sensible: el descuido de la higiene personal y del aspecto físico. Una persona que siempre fue pulcra y cuidadosa puede dejar de preocuparse por sí misma. Quizás use la misma ropa durante semanas, se niegue a ducharse o a cepillarse los dientes, y esto puede generar un olor desagradable. Incluso la casa, que antes relucía de limpia, puede volverse un lugar descuidado o abandonado. Esto ocurre por varias razones. Primero, a causa de la apatía y la pérdida de motivación. La persona sencillamente carece de la fuerza o el deseo para ocuparse de sí misma. Segundo, puede que simplemente olvide la necesidad de ducharse o de cambiarse de ropa. En tercer lugar, esto podría estar vinculado a la depresión, un factor que a menudo acompaña a la demencia. Y en cuarto lugar, la secuencia de acciones en sí misma: desvestirse, abrir el grifo, enjabonarse, secarse y vestirse, puede convertirse en una tarea demasiado compleja que le causa gran confusión. Si bien quienes le rodean pueden interpretarlo como simple dejadez o incluso una protesta, en realidad, se trata de un signo diagnóstico crucial que indica que la persona ya no puede gestionar el autocuidado básico. El 14º indicio, que quizás le sorprenda, son los cambios significativos en los hábitos de alimentación. A menudo, en las personas con demencia en etapa inicial, especialmente en algunos tipos, se desarrolla un antojo muy fuerte por el dulce. Alguien que antes era completamente indiferente a los postres, de repente empieza a consumir dulces, pasteles y galletas en cantidades desmesuradas. Esto se debe a alteraciones en la zona del cerebro, que se encarga de controlar el apetito y la sensación de saciedad. Pueden producirse otros cambios. Por ejemplo, la persona puede olvidar que acaba de comer, exigiendo comida de nuevo al cabo de muy poco tiempo. O al contrario, es posible que pierda todo el interés por la alimentación y adelgace de manera preocupante. Incluso algunos comienzan a ingerir objetos no comestibles. Este es un síntoma peligroso conocido como pica o picaísmo. También hay un cambio en las preferencias gustativas. Los platos que solían encantarle pueden provocarle rechazo, mientras que aquello que antes no toleraba, de repente, se convierte en un deseo. Estos cambios en la dieta no son solo un síntoma, sino que pueden agravar el estado general de la persona, ya que una nutrición desequilibrada repercute negativamente en el funcionamiento de todo el organismo, incluido, por supuesto, el cerebro. El punto número 15. La tremenda dificultad para adaptarse a los cambios. Todos somos, en mayor o menor medida, criaturas de hábitos. Nos sentimos mucho más cómodos cuando las cosas siguen el guión que ya conocemos.
Pero para una persona que empieza a tener demencia, cualquier cambio, por mínimo que sea, puede convertirse en una fuente inmensa de estrés y pánico. Romper la rutina diaria, ir a un sitio nuevo, recibir visitas o incluso un simple cambio en la distribución de los muebles del salón. Todo esto puede hacer que pierda el control y se desoriente completamente. Para ellos, la rutina, la predictibilidad y el ambiente familiar se vuelven algo absolutamente vital. Los cambios repentinos exigen del cerebro mucha flexibilidad, la capacidad de analizar rápidamente información nueva y tomar decisiones, y son precisamente estas funciones las que se ven afectadas por la demencia. Por eso, la persona se aferra instintivamente a todo lo que le es familiar, como si fuera un chaleco salvavidas. Si nota que su ser querido se ha vuelto extremadamente rígido, se resiste a cualquier novedad y se altera muchísimo cuando algo no sale según lo planeado. Esto podría ser una señal clara de que sus capacidades cognitivas de adaptación están disminuyendo. El síntoma número 16 toca la esfera emocional. Hablamos de la pérdida de empatía. La empatía, que es esa habilidad de compartir los sentimientos, de comprender el dolor del otro y de ver la situación poniéndose en su lugar, es una función cerebral muy compleja. Con la demencia, y sobre todo en casos de demencia frontotemporal, esta capacidad puede deteriorarse y llegar a perderse. La persona afectada se vuelve mucho más egocéntrica, insensible y completamente indiferente a los sentimientos de sus seres queridos. Puede, por ejemplo, hacer un comentario cruel o una broma hiriente a alguien que está llorando, o ignorar por completo las señales claras de que sus palabras o acciones están causando daño o dolor. Además, le resulta muy difícil captar las señales sociales, las expresiones del rostro, la entonación de la voz. Podría no darse cuenta de que su interlocutor está molesto, incómodo, o de que tiene prisa. Es fundamental entender que esto no significa que la persona se haya vuelto mala o que su carácter haya cambiado. Simplemente, significa que las conexiones neuronales responsables de la inteligencia social y la respuesta emocional han sido dañadas. Esta pérdida de empatía se convierte en un desafío enorme y una prueba muy dura para la familia, ya que destruye esa conexión emocional y el entendimiento mutuo con el ser querido. El punto número 17 aborda el comportamiento impulsivo o socialmente inapropiado. Los lóbulos frontales de nuestro cerebro funcionan como una especie de freno. Este freno es el que controla nuestros impulsos y nos permite actuar de acuerdo con las normas sociales. Cuando la demencia afecta a estas zonas, ese freno falla. Es entonces cuando la persona puede empezar a mostrar un comportamiento desinhibido e impulsivo. Por ejemplo, pueden soltar groserías o hacer cumplidos totalmente inapropiados a desconocidos, tomar pequeñas cosas en la tienda sin ser conscientes de lo que están haciendo, o comportarse de manera excesivamente reveladora o abierta en público. La desinhibición sexual también es una manifestación posible. Pueden empezar a hacer comentarios o gestos que resultan indecorosos u ofensivos. Este tipo de conducta suele causar mucha sorpresa y hasta vergüenza en quienes lo rodean. Pero es crucial recordar: la persona no lo hace con mala intención. Están perdiendo la capacidad de autocontrol y de evaluar si sus acciones son apropiadas o no. En realidad, es la enfermedad la que está hablando a través de ellos. La forma correcta de reaccionar no es regañar ni hacerlos sentir culpables. En su lugar, debemos desviar su atención de forma suave y sacarlos discretamente de la situación incómoda. El síntoma número 18 son los problemas relacionados con el sueño. Las alteraciones del sueño son un compañero muy frecuente de la demencia y, de hecho, pueden manifestarse mucho antes de que aparezcan los problemas cognitivos más evidentes. La forma en que se presenta esta dificultad es variada. Algunas personas desarrollan insomnio, les cuesta muchísimo conciliar el sueño, se despiertan frecuentemente durante la noche y se levantan demasiado temprano. Otros, por el contrario, sufren una somnolencia excesiva a lo largo del día.
Pero el síntoma más característico es lo que se conoce como el síndrome del atardecer, o, como lo llaman los expertos, el síndrome de Sundowning. Al caer la tarde, justo con el inicio del crepúsculo, la persona experimenta un aumento progresivo de la ansiedad, la agitación, la confusión mental e incluso la agresividad. Pueden empezar a deambular sin rumbo por la casa o intentar salir a la calle. Los científicos todavía no comprenden del todo la causa exacta de este fenómeno, pero su principal hipótesis es que se debe a una alteración en el funcionamiento del reloj biológico interno del organismo, causada por el daño cerebral. Y estos problemas del sueño, por supuesto, agotan no solo al propio enfermo, sino también a quienes lo cuidan, ya que las noches se convierten en un constante estado de alerta y vigilia. El punto número 19 nos devuelve al tema de la memoria, pero con una aclaración fundamental. El signo temprano más característico, especialmente en el caso del Alzheimer, es precisamente la pérdida de la memoria a corto plazo. La persona puede recordar perfectamente, y con lujo de detalles, eventos de hace 50 años, como su primer día de escuela o su boda, pero es completamente incapaz de recordar qué desayunó o de qué estaba hablando justo antes por teléfono. También puede olvidar una visita reciente de sus familiares o un evento importante que ocurrió la semana pasada. La nueva información simplemente no se logra archivar en el almacén de la memoria a largo plazo. Por eso mismo, tiende a hacer las mismas preguntas una y otra vez. Para esa persona se trata de información completamente nueva en cada ocasión. A pesar de esto, la memoria a largo plazo, sobre todo la de eventos pasados muy emocionales o vívidos, puede permanecer intacta durante mucho tiempo. Esta disonancia, una memoria excelente para el pasado y un olvido total del presente, confunde frecuentemente tanto al propio afectado como a sus seres queridos, quienes llegan a pensar, ¿cómo va a ser demencia si recuerda todo con tanto detalle? Y, por último, el 20º síntoma, algo que ya mencionamos pero que es crucial destacar, son los problemas para orientarse, incluso en lugares muy conocidos. Ya hablamos de que la persona puede llegar a perderse en su propio barrio. Pero esto también se manifiesta en situaciones cotidianas de menor escala. Por ejemplo, le cuesta muchísimo encontrar el pasillo o la sección que necesita en el supermercado donde hace la compra todas las semanas. O si se encuentra en un hospital grande, no es capaz de encontrar el camino de vuelta desde el consultorio médico hasta la salida. Esto sucede por un deterioro del pensamiento espacial y de la capacidad del cerebro para guiarse usando objetos conocidos. La persona sencillamente pierde el sentido de la orientación. Esta es, de hecho, una de las primeras funciones que se ve afectada, y está directamente relacionada con el hipocampo, la región cerebral responsable de la memoria y la navegación, y que sufre con la enfermedad de Alzheimer de forma muy temprana. Por lo tanto, si nota que su ser querido, que siempre fue un excelente guía y se orientó bien, de repente empieza a perderse o a necesitar ayuda constante para ubicarse, esto es un motivo serio de preocupación. Bueno, hemos visto ya 20 señales distintas que podrían ser un aviso de que la demencia está empezando. Como se dan cuenta, esto va mucho más allá de los simples problemas de memoria. Hablamos también de cambios de humor o de carácter, de dificultades para organizarse o planificar, de apatía, e incluso de la pérdida de habilidades sociales. Lo más importante que deben entender es esto. Tener solo uno o dos síntomas de esta lista no es, de ninguna manera, motivo para entrar en pánico. Todos, de vez en cuando, estamos distraídos, cansados o un poco irritables. Pero si usted o un ser querido notan una combinación persistente de varias de estas señales, que además empeoran con el tiempo y realmente dificultan el día a día, eso sí, no deben ignorarlo. Y ahora viene el punto más crucial de todos. Muchos de estos síntomas pueden estar causados por otras razones que son completamente reversibles. Cosas como la depresión, la falta de vitamina B12, problemas de tiroides o incluso los efectos secundarios de ciertos medicamentos.
Todo esto puede imitar a la demencia. Por eso, el primer y más importante paso no es diagnosticarse a sí mismo viendo vídeos en Internet, sino ir a realizarse un chequeo médico completo con su doctor. Solo un especialista puede hacer las pruebas necesarias y descubrir la verdadera causa de estos cambios. Gracias por haber visto este vídeo tan importante hasta el final. Si le ha sido útil, por favor, déjenos un me gusta y suscríbase al canal. Compártalo con aquellos que le importan, porque estar informados es nuestra herramienta principal en la lucha por la salud del cerebro. Y en los comentarios, cuéntenos, ¿cuál de estas señales le resultó la más sorprendente? ¿Se ha encontrado usted con situaciones parecidas? Conversemos sobre ello. Cuídese mucho y cuide también de sus seres queridos.